Saludos, ¿cómo están? Hoy hemos querido invitar, que a su vez nos ha visitado, Jesús Maeztu. Él es el delegado, el defensor, perdón, del pueblo andaluz, que va a estar hoy los próximos minutos aquí en Chiclana. Va a departir con el propio alcalde, pero también se va a reunir con diferentes colectivos. Está realizando un periplo, esa oficina móvil que se está desplazando desde Sevilla hasta diferentes puntos, y sobre todo pues para acercar una institución que quizá no es sobradamente conocida, y de ahí me imagino que partirá un poco la iniciativa y la idea de dar a conocer todo lo que puede realizar el defensor del pueblo andaluz, al que ya, si nos lo permiten, vamos a saludar. Jesús Maeztu, muy buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, encantado de estar en Chiclana. Bueno, digo que aquello de que si Mahoma no va a la montaña, ¿no? Es, yo creo que un poco la explicación de este dicho para justificar su presencia aquí también. Sí, ¿no? La primera es esa, pero más que nada es porque yo creo que para nosotros es importante conocer la ciudadanía en vivo y darnos a conocer, las dos cosas. Te das a conocer, como usted decía, la institución, es una institución preciosa que es un poco un lujo en el sentido de que es una especie de defensoría de una voz del ciudadano, donde puede acogerse, donde puede estar en su casa y al mismo tiempo palpar nosotros, porque no es lo mismo recibir las quejas y los escritos, el papel, que el cara a cara. Ahí, digamos, se comprueban muchas cosas, se comprueba la pasión de la gente, el dolor de las mismas, qué le preocupa, qué empatía se establece. Yo pienso que ayer en San Fernando fue una jornada muy intensa y muy profunda, muy fructífera. Hoy lo queremos hacer, los colectivos, los servicios sociales, las distintas asociaciones de barrio o de cualquier otro tema de enfermedades y de discapacitados. Y yo creo que en ese sentido ese contacto le hace falta al defensor, porque aterriza, Pisa la calle, lee y orienta sus inquietudes. Y al mismo tiempo, como usted decía, una institución de este tipo que tiene ya 30 años, que está normalmente con 10.000 expedientes al año y 10.000 consultas y problemas de acogida en la institución. Y yo creo que es bueno que vayamos por las comarcas, además de las capitales, vayamos por las comarcas, ¿no? Empezaremos esta zona de aquí, vamos a seguir las Andas, que le toca la parte de Cádiz, y después seguiremos haciendo. Esto es muy sano, nos viene muy bien a nosotros y al mismo tiempo nos damos a conocer. Sobre todo en un momento en el que la ciudadanía está viendo cómo las personas que ostentan algún cargo, alguna responsabilidad, no tiene ese tú a tú con la calle, ¿no? Y lo está echando de menos, máxime cuando hay un montón de problemas ahora mismo en la sociedad. Porque, dígame, básicamente, ¿qué es lo que más le preocupa, grosso modo, a la gente a día de hoy y que se lo trasladan a usted como escuchante, como dirían muchas personas, ¿no? ¿Cuál es la principal demanda que a usted le hacen llegar? Bueno, son variadas, es decir, que el principio es el que usted dice. Nosotros, si no estamos en el día a día, en la calle, el divorcio cada día se hace más grande. Y entonces nosotros vamos por uno. Es decir, yo creo que la diferencia entre un defensor online y un defensor en la calle, escuchando y atendiendo actitudes de dolor, actitudes de cabreo, de agresividad, de decepción, de situarse muy débil ante la administración, que ya considera que no es de ellos. Eso se percibe muchísimo. O sea, que el estado de ánimo, por decirlo así, general, es de cabreo, por ser muy llanos, con una palabra... Sí, es un poco la desesperada. Me parece que es el último cartucho al que van. Cuando han fallado todos los demás, les queda eso, el de viva voz o de una experiencia, dice, vete al defensor. Entonces, si allí empiezan a escucharte, hay tiempo para tratar el tema,
te damos una información, te hacemos un seguimiento de tu problema, empieza a recuperarse la persona, porque dice, como decía un colectivo, es la primera vez que a través del defensor he tenido 4 horas a un delegado de educación y a un alcalde del pueblo en que se ha enterado de lo que nos pasa. Y allá, independientemente del resultado, es una satisfacción poder haberle dicho cuál es nuestro pensamiento. Sobre todo que te escuchen, ¿no? Que ese es un aspecto importante. Eso es muy importante, la acogida, es decir, es lo mismo que la medicina y tal. Es decir, no te atiende el médico, no te mira, te receta y no te ha preguntado nada. Yo creo que tanto psicológica como afectivamente, cuando uno lo trata como persona, vuelve uno a tener una estima diciendo, para el defensor soy importante, no es un número más. Y sobre todo, si continuamos con él y hacemos un seguimiento, lo toma como extraordinario. Pero es que a los 3 días me ha llamado, como diciendo, nadie me ha llamado, nadie ha preguntado cómo va el tema. Entonces yo creo que la calidad de nuestra recepción con la gente determina mucho, digamos, el maridaje muy bien entre ciudadanía y defensoría del pueblo. Le había interrumpido yo apuntando ese matiz, pero ¿podría hacer, no sé, un perfil o un retrato robot del cual es el ciudadano medio lo que más le preocupa a día de hoy? Nosotros tenemos 3 o 4 puntos. Uno sería las políticas de igualdad, las políticas de política social. Y aquí en Chiclana, entre las 35 o 40 quejas que tienen los chiclaneros, está el tema del reconocimiento del grado de discapacidad, el retraso en el pago del salario, el reconocimiento y pago del salario social, que son situaciones ya que están en los extremos, ¿no? Que digamos es una renta de inserción extrema en situaciones de total vulnerabilidad. También están los temas de alquiler de vivienda y de ayuda a la vivienda. Ese es otro tema que es importante. Nosotros decimos normalmente, yo en estos momentos estoy entendiendo que el PAC, digamos, mínimo, básico del trabajo de la Defensoría debía de ser, tenemos que tener en Andalucía un techo digno, la gente debe tener. No, o mejor dicho, nadie que se quede sin poder disfrutar de unas necesidades básicas que son techo digno, luz y agua y una renta de inserción, para empezar, lo que yo digo, para poner el puchero. Y sobre eso ya podemos tener condiciones mínimas de suelo. A partir de ahí, conforme vayamos teniendo un trabajo, un esfuerzo de la Administración, una concienciación y al mismo tiempo recursos más económicos, pues ya podemos tener, por supuesto, con la educación gratuita universal, pública, la salud, pero ya podemos ir subiendo el suelo. Fíjese, ahora que le estoy escuchando, y ya no solamente centrándome en Chiclana, sino a nivel general andaluz, esas demandas que usted me trasladó, que nos está explicando, no coinciden para nada cuando vemos las típicas encuestas de cuáles son las preocupaciones de los españoles. Cuando el CIS emite, bueno, pues ese ranking, por decirlo de alguna manera, no coincide. ¿A qué se cree que se debe? Sin poner en tela de juicio el CIS, no, sino simplemente porque cree que lo que le trasladan a su institución no tiene nada que ver con las teóricas preocupaciones que tenemos, que son, no digo necesariamente por este orden, el empleo, la corrupción, los propios políticos. ¿Esto no se traslada tanto a nivel, digamos, más de andar por casa? Yo lo diría que más que como eje, como baremo de descontento o de satisfacción, coincide con nosotros en el empleo. Ahí, porque el empleo es lo que empieza la ruina de una familia que termina en la calle y separados, con grave diferencia con los niños y tal. Si tiene 50 años es una tragedia. Y hablar de empleo en Cádiz, en la zona esta, quizás mucho más, Cádiz, es una tragedia. Ese empleo es el que da cohesión mínima a lo que hablábamos. Ahí coincide. El tema de los políticos lo dicen verbalmente. Mire usted, a mí no me ha atendido nadie, me han prometido no sé qué, pero eso es mentira, no sé qué, no sé cuánto. Podemos decir que también tal.
quizás no se refleje la preocupación del estado de bienestar. Quizás ahí está la corrupción, pero ellos lo verbalizan. Pero a ellos lo que les preocupan es el tema, fundamentalmente, el tema de política social, estado de bienestar, que es empleo, vivienda, salud, educación y después las situaciones mínimas que decía yo, pobreza energética, hídrica y tal. Sí, sobre todo porque lo que usted me está trasladando es que el defensor del pueblo andaluz vendría a ser, y me va a permitir el símil y no sé si concuerda, esa especie de salvavidas que a uno le queda cuando ya naufraga, cuando todo se ha hundido. Es la última fórmula que tengo yo para agarrarme y a ver si aquí me pueden dar solución o al menos escuchar. ¿Puede ser así? Sí, puede ser que sea un recurso que se utiliza normalmente cuando han fallado otras instancias. Es verdad que a la defensora acuden cuando la administración no la ha respondido, por lo tanto debe haber una acción positiva de solicitar algo, porque entonces la administración no tendría defensa de decir a mí no me la han solicitado. Pero quizás por el boca a boca y por la experiencia ya que tenemos de unos 150.000 personas por año se relacionan con nosotros cada año, ahí va, y ahora con esta salida de los equipos, digamos, para ver todas las comarcas, no solamente las capitales, yo creo que se populariza que el defensor del pueblo es una instancia que es un derecho de los ciudadanos, que tiene la posibilidad de controlar el poder de alguna manera, de rectificar sus posiciones irregulares o ilegales. Al mismo tiempo es una estancia gratuita, cercana, próxima, ágil y flexible, no tiene un procedimiento muy torticero, muy alambicado, y al mismo tiempo que no sé, que es un poco el que representa un poco el bien común de los ciudadanos ante esta macro burocracia que hay, ¿no? Yo creo que en ese sentido llegan ya muy a la desesperada, y sobre todo que en algunos le hacen ver que el defensor es más potente de lo que lo es. Es decir, él te va a decir un poco los derechos tuyos, le va a decir a la administración lo que en recordatorio de deberes legales, que tiene que hacerlo porque son derechos, le va a hacer resoluciones, digamos, en donde le marca un camino y le pide que si lo acepta, y al mismo tiempo y después también le va a sugerir que cambie esas posturas porque no son útiles para la gente. Entonces, hasta ahí sí, es una magistratura de persuadir, de convencer a la administración con argumentos o con la reivindicación de derechos que no son, digamos, negociables, pero que no tiene esa actividad coactiva de decir, y si no lo hace, no, si no lo hace, te denuncio al Parlamento, te pongo el plan en el informe, y hay una especie de reprobación pública de tu actividad, ¿no? Y que eso lo pueden coger los parlamentarios y usar el informe del defensor para al mismo tiempo hacer y juzgar también y criticar un poco la postura de la administración que gobierne. Yo creo que en ese sentido es muy importante, pero no es el tribunal que te ordena. Bueno, viste, el pago de ayuda al alquiler, el defensor va a trabajar porque usted le paguen y lleva un año de retraso y va a estar reivindicando eso, pero él no la paga, no gestiona. Y entonces en ese sentido debe... Porque el ciudadano que ya nos lleva escuchando un rato, y cuando a usted también le escucha y le recibe, seguramente ya, y de forma muy llana, le dirá: todo está muy bien, don Jesús, pero ¿usted me va a resolver el problema? Ahí es donde se le trata de demostrar que el defensor del pueblo andaluz es un intermediario, por decirlo así, no el que finalmente va a solucionar el problema. Una especie de Pepito Grillo que le va a recordar todas esas obligaciones y derechos que le asisten. Esa es una faceta de decir, yo le voy a indicar a usted cuáles son sus derechos, se los voy a hacer ver a la administración, pero también hay otro campo más. Si usted se ha ido a un médico porque no la han atendido en la lista de espera prevista y tal, y el Servicio Andaluz de Salud debe abonarle eso porque ha infringido usted, nosotros le vamos a exigir que tiene que cumplir el pago de esa intervención quirúrgica o lo que sea. Es decir, cuando hay un derecho
nosotros tenemos que denunciarlo constantemente. Y él podría actuar mucho más coactivamente, usando es decir, reivindicando un derecho o yendo a los tribunales de alguna manera, que se lo van a reconocer, pero por parte del defensor hay la franja de derechos ahí, y yo creo que ahí está el 80-90% de los 1.300 o 1.400 expedientes que yo tramito, donde él tiene que aceptar. Es decir, no solamente le da una respuesta, no solamente el silencio ya no existe porque el defensor le insta a la Administración a que responda a los ciudadanos, que le dé la información y la transparencia necesaria, sino que hay un cumplimiento de obligaciones que yo le puedo pedir responsabilidades al ayuntamiento, al que firmó una licencia falsa o al revés, o el que no se la concede debiendo hacerlo. Ahí hay una exigencia de responsabilidades, un recordatorio de deberes legales y al mismo tiempo una obligación de la Administración de tener que aceptarlo. Entonces yo creo que está en un campo, de información y al mismo tiempo de razonamiento a la gente de su petición. Pero hay otro campo de exigencia cada vez más fuerte, en donde la Administración no tiene argumento para decir que no. Porque yo le digo, usted acéptelo y no, dígame por qué no lo acepta. Y si debiendo hacerlo no lo hace, yo lo denunciaré al Parlamento de Andalucía. Yo creo que hay una franja, digamos, más exigente que la mera información de los derechos. Hay otra parte que el ayuntamiento no le contesta a usted y yo le digo que le conteste, porque es un derecho que tiene usted. El silencio no es una forma de responder. Hasta ahí queda. Pero en otro momento, decirle, miren ustedes, esta persona tiene este grado de discapacidad, tiene que reconocérselo, y entonces yo me juego en el problema de los retrasos, pero no en la prestación. La prestación tiene que dársela. El reconocimiento de la discapacidad tiene que estar. El problema es cuánto se dilata usted en responderle. El tiempo. Por lo tanto, yo creo que ahí hay una franja mayor de exigencia. Se me ocurre, o cualquiera nos cabría pensar, qué grado de presión, de injerencia o de apretarle las tuercas pueden tener administraciones y políticos a la figura del defensor del pueblo andaluz, máxime cuando a lo mejor toca temas muy sensibles y temas en los que está haciendo especial incidencia. ¿Eso cómo se sobrelleva? O dígame si eso ocurre o no ocurre, o a usted le dejan trabajar con absoluta libertad y normalmente no recibe la llamada. No. Esa parte ya quedó bastante clara, no quiero insistir mucho porque parece que es una prepotencia, pero el defensor no recibe ninguna una indicación ni de la parte política ni de la parte parlamentaria que lo elige. Es decir, es autónomo totalmente, su criterio y su requerimiento es totalmente. Está inmune en el ejercicio de su cargo, como persona yo creo que no debe ser aforada, y por lo tanto nosotros sí hemos renunciado a hacer como cualquier ciudadano, pero en el ejercicio del cargo debemos estar cubiertos de tener total libertad. No puede recibir presión, porque es que sería contradictorio un análisis objetivo del ciudadano que yo estuviera presionado políticamente o por imagen, por voto. Estamos libres de voto, no tenemos un mandato muy claro, nadie nos puede requerir para poder hacer eso que se llama, que yo llamo la diferencia entre la independencia, la imparcialidad o la neutralidad. Es decir, yo no soy neutro, yo tengo una pasión por los débiles, a partir de ahí son los que tienen que tener los derechos mínimos de igualdad, aunque la igualdad no existe todavía y cada vez tenemos una sociedad más desigual. Quizá no sea independiente, porque independiente es un término confuso, que no se sabe dependiendo de quién, pero sí la imparcialidad, que es la objetividad de ser libre. Para eso tiene que estar bien elegido por los partidos, hacer posible todo, como es mi caso, pero ¿por qué tiene que tener una independencia de eso? En ese sentido, ahora, en el otro sentido de la pregunta es, con esa situación, pues se pasan días preciosos de recuperación de derechos a la gente, en una actitud que no es de encargo de abogado, de pago, de nada, sino es, hemos conseguido este caso, hemos conseguido esto porque es tu derecho, y de dolor y de impotencia cuando no se reconoce, cuando no se consigue.
Es decir, en el cargo va el dolor y la impotencia de gente que tú estás defendiendo una causa justa, extrema, grave y que no le deja vivir. Ahí ponemos la carta en el asador, pero ahí las dilaciones, el reconocimiento de la estabilidad presupuestaria, el decir cuando tenga más dinero lo haremos, produce un dolor muy grande porque hay una frustración. Entonces el termómetro del defensor es agridulce, porque tiene logros muy fructíferos para la gente. Mire usted, hemos luchado y además lo he hecho porque es mi deber, porque estoy con usted, usted no me tiene que pagar, es el sistema el que le pone esa tal, y entonces lo hemos conseguido, una enorme satisfacción. Y hay una enorme impotencia. Cuando yo veo que un año, y por lo tanto la pregunta que usted decía, yo muchas veces me planteo ya en una cosa más personal o más íntima, ¿qué nivel de reivindicación debo tener yo? Porque hay veces en que habría que alzar la voz más. Entonces no quiero ser cómplice de nada, pero dentro de una postura de diálogo, de respeto pero las fortalezas de los argumentos deben quedar claras. Y entonces uno piensa, es decir, si una persona tiene un alquiler de 400 euros y tiene una ayuda reconocida de 200 o 250 y está pagando 150 para que no lo echen de su casa o de la hipoteca o lo que sea, y no llega a esas 250, ¿quién le suple esas 250 euros? Pues su padre o el abuelo o no sé qué. Pero eso se puede llevar al abuelo para adelante y puede perder la hipoteca y la casa por tener un derecho reconocido que no se lo han pagado, por un retraso inconcebible de gestión. Ahí, cuando yo tengo a esa persona delante, ¿qué hago? Chillo, me rebelo, denuncio más o menos. Ese termómetro es muy difícil en cada momento. Que tiene mucha templanza. Tiene que tener templanza y al mismo tiempo tiene que defender la causa. A veces es verdad que es una magistratura de persuadir, de convencer, de tener autoridad moral en los argumentos, pero otras veces es el lamento rebelde, porque la causa está viendo que es que esta persona está perdiendo su vida y le está provocando. Ahí se sitúa el defensor. Ya le decía, es un oficio, una responsabilidad, una tarea agridulce, pero de enormes satisfacciones y de enorme impotencia, sobre todo cuando tú estás defendiendo derechos que se compadecen mal con la estabilidad presupuestaria, se compadecen mal con los recortes, que se compadecen mal con esa situación de una administración muchas veces que es muy burocrática y que quizá, digamos, no es tan diligente. Yo cuando hablo de esto hay que matizar que no toda la administración es así, que no toda la gente, que hay gente que se le preocupa, pero usted no puede estar con 14 meses esperando un salario social, no puede. Es decir, y tengo que decir, oiga, que es que no puede esta persona, que no tiene ingreso ninguno, debería estar muerta, porque no tiene ingreso ninguno. Entonces, ahí y habrá gente que gestiona la administración, esas ayudas, y sufre, y habrá otras que a lo mejor no tienen la diligencia. En el estado de bienestar, el dolor se manifiesta más claramente, las carencias se ven más claramente, porque en ese dolor no debe haber recorte. Cuando los hay doble dolor. Uno, el que tiene ya la persona o la familia, y otro, el que provoca una administración, digamos, no tan diligente. Jesús Maeztu, defensor del pueblo andaluz, tenemos que finalizar. Le he hecho muy pocas preguntas, esto me pasa muy poco, porque muchas veces cuando tratamos de hablar con todo tipo de personajes, pero sobre todo en el ámbito político, hay que estar constantemente llevando al redil al invitado, pero no sé si usted es mejor o peor defensor del pueblo andaluz, pero lo que sí le asiste, eso yo creo que ya es muy importante y eso sí, yo creo que se transmite y lo habrán visto también los espectadores, es la pasión. Usted tiene pasión por su trabajo, ¿no? Sin pasión no... Le sale automáticamente por los poros, ¿no? En ese sentido, es decir, la pasión es el reconocimiento mío de por las mañanas de por qué voy a trabajar y qué carne le voy a poner en el asador.
Sin creencia, no me refiero desde el punto de vista religioso, sin creencia no se puede trabajar. Porque tú no tratas con papeles, tú no tratas con una gestión administrativa o tal. Tú vas a ponerte en la piel del otro. Y ponerse todos los días en esa piel necesita creértelo mucho. Este es un trabajo para gente que además del sueldo nadie le va a pagar el esfuerzo y la ilusión de realizarlo. Yo estoy feliz como defensor en ese trabajo, me siento útil. Mi vida, digamos, adquiere un sentido muy real. Me dan más a mí porque yo me siento mejor viendo esa gente como en esas situaciones mejor que yo. En esas situaciones tiene incluso menos dolor que yo y que hace que no trivialice mucho más y al mismo tiempo se empequeñezca, digamos, el problema mío. Entonces te hace mejor. En el ámbito ese la solidaridad te da muchas lecciones, en la capacidad de aguantar, de vivir el andaluz en ese sentido, digamos, es como si hace un cante, un quejío de decir, no sé, un canto a la vida, ¿no? A partir de ahí, yo creo que el andaluz en ese sentido lo expresa muy bien. Pero claro, eso te lo tienes que decir, eso lo lleva te lo tienes que creer. Y te lo tienes que creer. Claro. Y si no te lo crees, mejor que no lo hagas. Porque te van a descubrir clarísimo que eres un burócrata, que te ha tomado esto porque tomarlo y que al mismo tiempo pues, está en el cargo porque a lo mejor porque quiere disfrutar del cargo. Esto, digamos, es muy chivato. Es decir, yo a la edad que tengo, cuando dice la gente, es que usted todavía tiene pasión, es que sin eso no se puede vivir. ¿Cómo se pueden tratar problemas elementales de la vida de la gente, que es la vida, no la hacienda, sino la vida? ¿Cómo se puede estar ante los refugiados sin poder sillar? Cuando están huyendo una madre de eso, ¿cómo no? Y claro, eso es característico de este tipo de instituciones. Y yo creo que eso es necesario y la gente ahí empatiza con la gente. El dolor de ellos y la pasión de uno se juntan y es un cóctel y se lía, como se diría aquí, ¿no? Se diría aquí. Tenemos que finalizar porque además, mientras estamos grabando esta entrevista, inmediatamente le espera el alcalde, tiene que recibir a diferentes colectivos. No sé si le va a dar tiempo a disfrutar de esos pasteles que a usted le gustaba, como asidorense, que es cuando venía a Chiclana para poder disfrutar. Ya no sé si están los pasteles o no, pero un ratito quedará, ¿no? Es una confitería que había ahí en la calle, que eran los merengues de fresa, que era en verano o algo así, y yo de Medina, mi padre me decía, ¿por qué no te acercas a Chiclana y me trae una cajita de merengue de fresa, ¿no? Y me encantaba, no sé si se llama la española o algo así, bueno, sí. Pero eso y el mercado y después mis hermanos que venían a la Barrosa, pues yo creo que son la Medina esta que a 20 kilómetros tiene otra hermana, ¿no? Que tal. Ahora vengo como defensor y tengo una sensación de jugar en casa, prestarme a ver la gente, a ver los colectivos de Alzheimer que voy a ver, de daño cerebral, de todo esto que forma parte del dolor humano. Pero está dentro de lo que es Andalucía, es un poco vivir un poco a la luz y con la luz. Parece que es más alegre, que es menos sórdida, que es mucho más, invita más. Y yo creo que, y esto lo tengo yo encarnado, no solamente llevo 25 o 30 años en Sevilla, pero hasta los 38 estuve aquí, y estuve trabajando en Cádiz y estudiando en Cádiz y después en Salamanca, pero yo me siento jugando en casa y a mí esta luz me ayuda, me hace cambiar de cara, de temperamento y yo creo que sí. Y entonces esas quejas que hacen, que cuando ahora trato yo pues problemas de salud, problemas de alquiler, problemas de desarrollo social, problemas de los juzgados y de la necesidad de tener una tutela judicial mucho más rápida, pues todos estos temas que vienen aquí en Chiclana, pues los abordo con mucho más, una actitud más positiva, más fuerte. Y a mí no es lo mismo jugar aquí, que es como si cuando juegas en un estadio distinto al tuyo, yo lo noto mucho. Hay que ver lo que pueden llegar a hacer unos merengues, ¿eh? Como uno, se te queda esa empatía, ¿no? Se te queda fijado. Claro que sí. Así que yo venía a ver a mi padre, mi madre tenía Alzheimer,
y era maestra en Medina, y entonces le gustaba mucho, dice, vamos a traerle uno. Y yo cuando los encontraba, pues no siempre los encontraba, me volvía para Medina, digo, y claro, eso se te queda como chaval, como tal, y vuelve a empatizar mucho, ¿no? Y bueno, pues eso y la luz y el mar. Jesús Maeztu, ha sido un placer charlar estos minutos con usted. Le dejamos ahora que tiene muchas cosas que seguir atendiendo, y el poder charlar con el defensor del pueblo andaluz, que no deja de ser una figura que debemos de tener muy presente y sobre todo conocerla un poquito más. Esperemos que esto haya servido, no sé, un poquito para también conocer esa figura. De hecho se trata, yo lo agradezco mucho, porque creo que en Chiclana, San Fernando, en Cádiz, con todos los problemas, que conozcan que hay una institución que quiere no parecerse a una cosa totalmente ramplona, que quiere acercarse a ellos, que puedan contar que están en su casa y que ese conocimiento además nos va a exigir a nosotros más y que es suya, y por lo tanto que la posean, que la tengan, que la utilicen, y de eso se trata, y al mismo tiempo a nosotros eso nos hace mucho mejor. Lo he dicho, muchas gracias. Encantado, muchísimas gracias a ustedes.